están? Bienvenidas y bienvenidos todos a una emisión más de Revolución Democrática 2.0. El día de hoy vamos a hablar sobre el cambio climático en México, este tema que también tenemos que atender, que urge voltear a ver y que pareciera que no son de los temas prioritarios en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero es muy importante y todos tenemos que de verdad empezar a hacer caso a este tema, voltear a ver y atenderlo. Bueno, pero para este tema vamos a tener a 3 invitados extraordinarios que yo les voy a presentar. Por favor, ayúdenme a darle la bienvenida a María del Carmen Carmona Lara. Ella es abogada, maestra en Derecho Económico y doctora en Ciencias Políticas. Además, es investigadora de tiempo completo, titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde funge también como coordinadora del área de Derecho Ambiental. Participa también en el programa de investigaciones de cambio climático de la máxima casa de estudios y es autora de una variedad de libros sobre los derechos ambientales. Es un gusto para mí volverla a saludar. Maestra María del Carmen, ¿cómo está hoy? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y voy a presentarles también a Manuel Patricio Esteves Nenninger. Él es exdiputado federal, químico, biólogo, especialista en desarrollo sustentable. Además es consultor ambiental y coach en formación de líderes sociales, autor del libro Rebelión y Cambio, el movimiento estudiantil y ciudadano 1967, 1968, 1973. Un gusto saludarle. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, gusto saludarlos a todos. Y bueno, también vamos a darle la bienvenida, por favor, a Jaime Guerrero Vázquez. Él es sociólogo, especialista en política social, escritor, periodista y conductor de TV Web, exdiputado local de la Ciudad de México y actualmente es director general del Grupo de Respuesta Rápida, un despacho especializado en análisis y asesoría política. Me da muchísimo gusto también recibirte nuevamente y saludarte. Jaime, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un saludo a todos. Pues les agradezco a los 3 y también agradezco mucho a todos los que están conectándose en este momento. Gracias por compartir y comentar el programa. Por favor, pónganse cómodos, pónganse cómodas porque estamos comenzando con Revolución Democrática 2.0. Recuerden que pueden vernos también a través de la plataforma de YouTube como Revolución Democrática 2.0. Así nos encuentran en Twitter, en Instagram como Revocrática 2.0. Pues si les parece bien, vamos a comenzar con el programa de hoy. Como bien sabemos, con todo el desarrollo industrial que de repente se suscita en nuestro país, la pérdida de bosques y selvas, entre otros muchos factores, en los últimos 50 años el calentamiento global se ha incrementado, lo cual significa pues un alto riesgo para todas las formas de vida, pero yo quisiera que comenzáramos por aquí. ¿En qué consiste este cambio climático y cómo es que afecta al país? ¿Por qué es tan importante que hablemos sobre este tema? Comenzamos, por favor, maestra, ayúdenos con esta respuesta. Pues muy buenas tardes. Creo que una de las situaciones desde el punto de vista del cambio climático es entender que es la forma en que se expresa, en este caso, uno de los elementos más importantes del planeta, que es precisamente el agua. Uno creyera que no está combinada la situación de cambio climático, pero en realidad el cambio climático, el clima, no es una de las fases del ciclo hidrológico y entonces estamos hablando de que tiene también un contenido de sostén y que entonces nos lleva a este gran tema de la sustentabilidad o de la sostenibilidad debido a que es la forma en que interactúan una serie de elementos, sobre todo el caso específico de la única energía que nos llega del universo, que es la energía solar, y que entonces, bueno, en este caso, llega a la Tierra, es lo único que ingresa a la Tierra del universo, y que finalmente aquí, a través de una serie de los elementos que componen a la ecosfera, por llamarle de alguna manera, al gran ecosistema planetario, permite precisamente que se den una serie de reacciones que también tienen que ver con unas cuestiones químicas. Creo que Patricio nos puede decir algo más interesante sobre eso. Y bueno, es un fenómeno que en esta situación es importante a considerar. Y mi especialidad, como es una cuestión jurídica, he de decirles que es un muy reciente objeto jurídico a tutelar. O sea, con anterioridad, en ningún momento en la historia de la humanidad se pensó que teníamos que ver y salvaguardar de alguna manera el clima y sobre todo el que no hubieran elementos que afectaran la
digamos, el contenido de temperatura que el propio planeta Tierra tiene por este intercambio energético que es lo que hace por el proceso de fotosíntesis la vida misma. Veíamos muy lejana, ¿no, maestra? Esa preocupación de, como usted dice, no imaginábamos estar hablando de esos temas, los veíamos muy lejanos, pero aquí están y es momento de preocuparse por ellos. Maestro Patricio, pues le echaron la bolita, así que platíquenos un poquito más acerca de por qué es tan importante hablar de este tema. El cambio climático no es un fenómeno local, es un fenómeno global de la biosfera, del planeta como un todo. Y básicamente se ha venido insistiendo desde los años 70, 80, 90 en el calentamiento global producto de los gases de efecto invernadero que generan principalmente los combustibles de origen fósil, todos los derivados del petróleo que se utilizan para generar energía eléctrica, el combustóleo en las termoeléctricas es uno de ellos, y toda la locomoción de vehículos que producen el CO2 y se suma el metano de origen orgánico y otros contaminantes que producen el efecto invernadero en la biosfera y en la corteza terrestre y en la vida del planeta. Entonces, la destrucción del hábitat, la destrucción del fondo marino, producto de la absorción del CO2 por el mar y la acidificación de los océanos, hace cada vez más difícil que se haga el intercambio gaseoso adecuado en la absorción del CO2 por la clorofila de las algas o de los pastos marinos que han venido desapareciendo paulatinamente. Debo decir algo de entrada. Independientemente de las sustancias contaminantes, es abrumadora la evidencia mundial de cómo está avanzando el cambio en el planeta, principalmente manifestado en el calentamiento de los océanos, en el calentamiento de los polos y lo que es pues los fenómenos extremos que se están dando en todo el planeta, y los extremos calores, los extremos fuera de tiempo, los huracanes que provocan tremendos daños en muchas costas, en todos los países. Entonces, lo digo porque no se puede ver esto separado de lo que está pasando en los países. Si acabamos de escuchar en un debate presidencial de Estados Unidos de la candidatura a la presidencia ayer, antier, una no respuesta de uno de los candidatos, Trump, a la pregunta que le hicieron sobre por qué no participaba en los acuerdos de París, y no contestó, y le echó la culpa a un problema de manejo de bosques, en el ejemplo del incendio en California. Pues se necesita un concierto internacional, una alianza realmente de nuevo tipo, que si bien se han dado pasos importantes desde la Cumbre de la Tierra en Brasil y muchas otras reuniones hasta el Acuerdo de París, sin embargo estamos muy atrasados, estamos muy fuera de tiempo para aspirar a estas alturas del problema a realmente decir que vamos a hacer un desarrollo sustentable basado en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Creo que ya la velocidad del problema nos rebasa, y es para mí, desde mi punto de vista y lo que yo he consultado, sumamente grave que la humanidad y los líderes mundiales no se pongan de acuerdo para realmente impulsar las medidas que se han venido tomando en los distintos foros, como desde la Cumbre de Río, el Acuerdo de Kioto, el de Aichi y los Acuerdos de París. Yo creo que hay un SOS de gran magnitud a nivel mundial que
pues que requiere de un nuevo renacimiento mundial también para poderlo pues enfrentar como humanidad. Muchísimas gracias, maestro. Y fíjese que hablando de este SOS del que usted también menciona, me gustaría preguntarle a Jaime Guerrero. Fíjate, Jaime, bueno, hemos escuchado, creo que todos lo hemos, no nada más escuchado, visto y hasta sentido, porque aquí no le ha agarrado un aguacero en la Ciudad de México, por ejemplo. Pero bueno, también hay una reducción en la calidad y en la cantidad del agua, el incremento pues constante de estas inundaciones o encharcamientos que ya ven que también le llaman, la aparición de días más calurosos, más olas de calor, el decremento de la calidad del aire e incluso también estamos hablando en el ejemplo de la Ciudad de México, pues tiene un aumento en la incidencia de enfermedades también como distintos padecimientos gastrointestinales, asma, neumonía, pues tienen este efecto todos estos cambios, ¿no? Jaime, yo quisiera preguntarte, ¿ya estamos ante una crisis sanitaria? ¿Tú crees que se avecine también una emergencia ambiental? Mira, en el año 2000, el ganador del Nobel de Química, Paul Crutzen, propone que el impacto de la actividad humana debe ser medida en términos como de era geológica. Entonces propone el término el antropoceno, es decir, la época en que el impacto de la humanidad está modificando lo que es la Tierra. Y hay muchos escritos sobre la sexta extinción. O sea, ¿a dónde? Yo sigo un poco con la línea que se trazó antes. Creo que el asunto es muy grave ya, muy, muy grave. Por eso ahora varios autores están hablando de pues, la posibilidad de una sexta extinción, dada la velocidad de la extinción de especies animales, especies vegetales, la vida en los mares, por ejemplo, al calentarse. Entonces, este antropoceno estaría marcado por un cambio, digamos, una trampa que le hace el ser humano al hábitat de la Tierra. Entonces, ¿de qué tamaño es el problema? Preguntas, dices, ¿tiene efectos sanitarios? Pues te voy a decir que tiene efectos de todo, de todo. Hay cultivos que van derecho a ser imposibles de seguir. O sea, cultivos a los que estamos muy acostumbrados y que son, de alguna manera, cultivos depredadores. Te menciono, por ejemplo, los arándanos. Te menciono, no sé, otro tipo de cultivos que requieren muchísima agua, que requieren modificar una serie de ecosistemas, pero esta es una parte que va a tener impacto en la alimentación humana. Pero por otro lado, como bien lo decían, vamos a tener lugares en donde va a llover mucho y lugares de la República, regresando a la República, vamos a tener lugares en donde va a haber días cada vez más calientes, más secos, ¿sí? El descongelamiento de los glaciares, por ejemplo, lo que va a pasar es que van a subir los niveles del mar. Se está especulando qué islas, qué partes se van a desaparecer. Yo leía el otro día una nota en un periódico de Yucatán que decía que ante una eventualidad así, Mérida va a terminar siendo una ciudad costera, una ciudad con el mar junto. Esto es gravísimo, pero aquí yo no sé si ya estamos tarde ante un fenómeno que ya nos está rebasando, y yo, igual que el maestro Esteves, no veo a los gobiernos puestas la pila, o sea, sí, es motivo de la reunión, de las reuniones globales, se habla del tema, se menciona el tema, se hacen acuerdos, pero basta que un país tan poderoso como Estados Unidos se salga de esos acuerdos, o un país como China diga, pues a mí no me conviene porque en términos económicos no lo voy a jugar así. Y bueno, pues tienes a los dos países más contaminantes del mundo, China y Estados Unidos, o dos de los más contaminantes. En el caso de México, aparentemente no somos muy contaminantes, pero tenemos ciudades terriblemente contaminadas. Entonces, no solamente va a ser un impacto en términos de sanitarios, Gaby, va a ser un impacto también en términos de alimentación, va a ser un impacto en la desaparición de especies.
creo que estamos ante un fenómeno, es muy curioso, teniendo tantos datos a nuestro alcance, tantas pruebas a nuestro alcance, si bien una civilización extraterrestre ha de pensar que somos tarados, porque dicen, ¿cómo ante estas pruebas no se sientan y dicen, oye, pues ya resolvamos el problema? Están viendo y no ven, ¿verdad? Mande, no te escuché. Están viendo y no ven, así nos van a decir, Jaime. Sí. Definitivamente yo coincido con los tres y fíjate que ahorita mencionaste algo que nos han hecho también llegar mucho en los comentarios cuando nos sugieren hablar de estos temas de ecología, del cambio climático, de este impacto que genera, es que no se le toma la atención necesaria, que no se le presta el caso y que incluso en las discusiones de legislación pues es como que el tema de relleno porque lo tienen que tocar o como es que hay que hablar de ecología y tiene que entrar dentro de nuestra discusión, pero no se le toma la atención y la importancia necesaria. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Los que nos están viendo, las que nos están viendo, ¿ustedes creen que sí se le está dando la importancia, que ya no es reversible esta situación climática que estamos viviendo, no solamente en México, sino en el mundo? Compártanos por favor sus opiniones y sus respuestas aquí en Revolución Democrática 2.0. Yo voy a pedirles que no se muevan y a nuestros invitados tampoco, porque vamos a ir rapidísimamente a un corte, pero ahorita regresamos. Yo soy Gaby Juárez, ahorita los veo. Bueno, yo creo que para mitigar lo que tenemos que empezar a hacer, sí creo que hay mucho más que podemos hacer. Siento que el tema del transporte es básico, que se ha hecho mucho, pero que se puede hacer muchísimo más, privilegiando los transportes públicos y el uso de bicicleta, por ejemplo. Creo que nos faltan muchísimas ciclovías. Yo vivo en Xochimilco y estoy seguro que Xochimilco sería un usuario potencial de las ciclovías, por ejemplo. Y creo que otro factor importante sería empezar a cambiar nuestra forma de producir electricidad. Nosotros producimos, además de que usamos mucha, casi toda nuestra producción de electricidad viene de la quema de combustible fósil. Y tenemos muchos otros recursos, ¿no? Como hidroeléctricas, como la eólica, la marina, la geotérmica, y no se aprovechan prácticamente. Entonces creo que podemos ir cambiando eso. Ya estamos de regreso con ustedes en Revolución Democrática 2.0, así de rápido. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando el día de hoy del cambio climático. Síganos por favor en las redes sociales, Facebook, YouTube, en Twitter y en Instagram. Nos pueden encontrar para darnos sus sugerencias porque son muy importantes para todos los que hacemos posible este programa. Para el Partido de la Revolución Democrática es importante conocer acerca de qué quieren que hablemos aquí en este programa. Vamos a continuar hablando el día de hoy sobre el cambio climático. Maestro Patricio, usted hablaba hace ratito de algo muy importante. Yo le quiero preguntar. Para el próximo año el gobierno obradorista pues está proponiendo gastarse un poco más de la quinta parte del presupuesto total en el sector energético, cuyas actividades están basadas pues primariamente en el uso de combustibles fósiles. Yo quiero que usted nos comente su opinión. ¿Este presupuesto es congruente con el Acuerdo de París que hace ratito usted nos comentaba, al cual está suscrito México para esta reducción de emisiones de gases en efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos de calentamiento global? Adelante, maestro, lo escuchamos. Voy a retomar lo que mencionó hace un momento Jaime, de la importancia que tienen en este momento los líderes de los países, los gobiernos, para ponerse las pilas, como decía él, y actuar. Creo que el cambio climático es abrumadoramente evidente en todo el planeta, y su ritmo y su velocidad es también muy... no nos percatamos de lo que puede pasar si no se alcanzan no solamente las metas del 2% de París, sino otras, que implican un gran esfuerzo internacional y no lo vemos en México. Los avances que se han dado en los distintos gobiernos anteriores a pues ahí están. Algunos son letra muerta, porque los presupuestos en general siempre han dejado al sector ambiental pues muy desprotegido, y las áreas protegidas, la Comisión de Áreas Protegidas y muchas otras áreas,
pues están a la buena de Dios. Y este gobierno, pues no se sabe ni cuál es su concepción del medio ambiente, la verdad. No tiene claro el cambio climático, ni tiene claro que esta puede ser una gran oportunidad para convertir la crisis mundial en una oportunidad para restaurar nuestros ecosistemas devastados por tantos años de errores que se han cometido. No se impulsaría el Tren Maya, no se impulsaría la destrucción de esa selva tan importante, no se haría la locura de hacer una termoeléctrica en las dos bocas, y no se le daría tanta importancia al petróleo. El petróleo ya va de salida mundialmente como una de las energías precisamente que más han contribuido a la emisión de dióxido de carbono. Y aquí resulta que las energías limpias, cualquiera de que éstas sean, solares, eólicas o las nucleares que ni siquiera se mencionan, pues no existen. No hay programa ambiental en México, no hay concepto para aprovechar o para estar cuando menos en un nivel mínimo de acción en concierto con los demás países. Y no todos los países están trabajando bien tampoco. Brasil está destruyendo su selva con un presidente de los más malos que ha habido. Lo de Trump es una tragedia de que se vuelva a reelegir. Y aquí en México es verdaderamente lamentable, es el hazmerreír mundial que en una reunión mundial de la ONU se hable del avión y de otras tonterías, de devolverle al pueblo lo robado y todo eso. Y no se está tomando en cuenta para nada el contexto real que estamos viviendo a nivel mundial ni a nivel nacional. Muchísimas gracias. El caso de Chihuahua, por ejemplo, es un problema Claro. que se puede resolver de una manera increíblemente concertada con Estados Unidos, con los estados del sur de Estados Unidos y los del norte de México, que están padeciendo un ejemplo clarísimo de los efectos del cambio climático. Se requieren acciones extraordinarias para hechos extraordinarios como este, pero no los vemos en la mente de nadie de los que gobiernan la federación. Entonces, los ciudadanos, los científicos, los conocedores, los productores, los actores, tienen que dar un paso adelante para hacer posible esta carencia, esta omisión, esta peligrosísima situación. Y lo del presupuesto, pues es obvio, como tú lo dijiste también, Gaby, pero más que de presupuesto es la concepción que no se tiene. Y si no se tiene la concepción, si no se entiende la importancia, si no se va a los foros internacionales a aprender, a conocer lo que está haciendo Canadá, lo que está haciendo Francia, lo que está haciendo Alemania, lo que están haciendo otros países, pues vamos a quedar en una situación mucho más vulnerable de lo que ya somos, como porque somos un país muy vulnerable al cambio climático, por nuestra geografía, por nuestras costas, por nuestra división del México del norte y el México del sureste, etcétera, etcétera. Entonces no hay esa concepción de país. Todo es casuístico, todo es inmediatista, yo veo muy peligroso que en este momento tan difícil de la historia del planeta tengamos a una no política gubernamental en materia de medio ambiente, y menos entender el cambio climático. Y eso pues me preocupa mucho, porque entonces no vamos a regresar en lo poco que se ha venido avanzando con las comisiones de cambio climático y muchas otras cosas que se han dado en los últimos sexenios. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Me gustaría que si usted está de acuerdo, que también escucháramos la opinión de la maestra María del Carmen. ¿Qué opina usted de lo que nos está comentando el maestro? Bueno, para mí es obviamente que coincido en todo lo que dice Patricio, pero yo quisiera retomar este hilo de la política, ¿no? Y sobre todo porque aquí, y esto lo he aprendido a través de muchos años de lucha y de entendimiento de un problema complejo como pudiera ser el asunto ambiental, pero que también entiendo que tiene una base sistémica y que ahora, es más taquillero cambio climático que lo que en algún momento fue la parte ambiental o ecológica, como se vislumbraba en los años
80, ¿no? Creo que aquí el problema es que no es nada más la política ambiental. Afortunadamente logramos hace muchos años, y está vigente, es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que fue la primera ley que integró una política en su texto. O sea, ahí tenemos una política ambiental y unos instrumentos. Gracias a ella tenemos la Ley General de Cambio Climático, que también contiene una política en su texto. Y que entonces, bueno, ahí también entendemos que, y aquí es en donde empieza a necesitarse establecer nuevas formas de pensar la política. En otros países, en el caso europeo, por ejemplo, tienen 20 años trabajando una metodología que es precisamente la evaluación ambiental estratégica. Tienen inclusive una directiva europea y hay leyes en cada uno de los países a este respecto. Y entonces a ellos les queda clara la metodología de que lo primero que tengo que establecer una política a la que integro los programas y programas a los que se integran cualquiera de los proyectos. Y entonces aquí, en el caso del cambio climático, entender que no se trata de la aplicación de una política ambiental, sino que el cambio climático lo voy a combatir aplicando precisamente una política de salud, una política energética inexistente en el país y una política, y digamos la política sanitaria, pues ya vemos que ahorita estamos igual en reacción casuística, ¿no? ante el COVID. Pero tampoco cuento con una política en materia hídrica, por ejemplo. No hay, y bueno, lo que nos acaba de pasar en estas últimas semanas es inclusive el cambio de toda la autoridad del agua frente al no tener la consistencia de una respuesta que además, curiosamente, se deriva de un tratado que, si nosotros lo analizamos hacia estos momentos, el Tratado de Entrega de Aguas de 1944, los expertos de aquel entonces, no sé si sepan, y esto también es muy triste, es la historia de ese tratado, hace algunos años murieron todos los negociadores, lo que era la SILA americana y mexicana murieron en un accidente aéreo. Y con eso nos quedamos, digamos, sin los expertos, digamos que los que ahora están o estaban, porque acaban, digamos, creo que tiene como un mes de cambiar inclusive cuadros en SILA con todo y el problema encima. Resulta que en este caso no recuerdan lo que pasaba. Por ejemplo, hay un elemento en el Tratado de 44 que es importante a considerar frente al cambio climático. Ellos hicieron programas de cada 5 años. O sea, la entrega son periodos de 5 años que se tienen que ver a partir de una tendencia hidráulica que está dada también en los tratados y que se ha perfeccionado con las diferentes actas. ¿Por qué pongo este caso como ejemplo? Porque el asunto es que no se trata de hacer una política, sino sé después a qué va a terminar una política y no cuento con los instrumentos de aplicación. En el caso específico del cambio climático, se supone que contamos con un programa, pero el asunto es que si ese programa no se incorpora a un programa energético, a un programa hídrico, al programa ambiental, al programa de producción alimentaria, ya lo que comentaba Jaime, en el sentido de que necesito saber qué sí puedo sembrar y qué no puedo sembrar. Y por eso es que en estos momentos estamos ante la inconsistencia de esta situación de pensar que la política se hace hablándola, pero la política se hace a través de la aplicación de sus principios en programas a los que después tienen necesariamente, dice la planeación estratégica, insertarse los proyectos. Entonces, creo que ahí es en donde se tiene que trabajar, sobre todo para el caso de la nueva forma energética, ¿no? Y bueno, los datos, hace un momento que se hablaba de las cuestiones de salud, desde el 17 de octubre de 2013, la OMS anunció que se clasificó ya la contaminación atmosférica como un carcinógeno para las personas.
Y resulta que entonces se dijo que había pruebas suficientes para pensar que la contaminación del aire podía causar cáncer de pulmón, que bueno, es lógico, la gente entiende que es por lo que respira, pero lo más triste es que el mayor riesgo es el cáncer en vejiga, que entonces no se creería que hay una relación directa, pero ya la Organización Mundial de la Salud la tiene en ese sentido. Y también es importante decir que para 2050, o sea, en el periodo de 2050, entre 2030 y 2050, el cambio climático va a ser causante de 250,000 defunciones, que en estos momentos, digamos, estas cifras dramáticas dadas entonces, pues ahorita ya no nos asustan frente al COVID, pero lo que sí quiero destacar es que estas enfermedades se dan por paludismo, diarrea, calor extremo y desnutrición, que finalmente son curiosamente clasificadas por la OMS por la falta de otra política, que es la política hídrica, la política de manejo y gestión del agua, en donde precisamente estas denominadas enfermedades hídricas se están asociadas en su manejo con el cambio climático, independientemente también de todo lo que está ocurriendo en el caso del cáncer de vejiga y de pulmón. Y ya no hablemos también de todo lo que ocurre en el caso de los riñones, que somos el primer lugar del mundo en diálisis en el planeta. Entonces, ahí es en donde tendríamos que ver el costo de la política, porque también la otra, si no hago un enlace de todo esto con el objetivo fundamental que yo como abogada tengo, que es precisamente la vida del ser humano y los derechos humanos, resulta que entonces a partir de ahí es imposible, si creo que todo está sectorizado, segmentado y son políticas aisladas. Necesito una política de cambio climático que tal y como lo prevén las leyes, tiene que integrarse, pero pues que no se aplican. Así es. Fíjese, maestra, que usted está diciendo algo que ya mencionábamos también. No dimensionamos y los gobiernos de pronto no dimensionan, o en un caso más grave, como estamos también hace rato comentando aquí, sí lo dimensionan, pero como lo vislumbran en unos años más lejanos fuera de su administración, pues entonces que lo arregle el que sigue, y así se van echando la pelotita y va a llegar un momento en el que ya no va a tener solución y que vamos a estar lamentando las cifras que, si bien ahorita nos espantan con la situación sanitaria que vivimos, imagínense si se nos juntaran, híjole, de verdad que sería una crisis muy grave. Pero ante ello también hay presupuesto que se designa. Yo quisiera preguntarte, por favor, Jaime, hace unos días hablábamos incluso aquí en el programa sobre el presupuesto. Había cifras escandalosas como la que se le designó a la Secretaría de Turismo. No fue el aumento del 10, del 15, del 100, del 200, del 600, un poquito más del 600% a este aumento al sector del turismo. Pero no vemos igual en el presupuesto para el año que viene en la cuestión del sector ambiental, pues solamente se pretende aumentar, destinar el 1.2% de este presupuesto federal. ¿Qué opinas tú al respecto, Jaime, de estas cifras que, bueno, pues no tienen como que pies ni cabeza? Mira, yo quisiera decir tres cosas que tienen que ver con eso que preguntas. La primera cosa es, digámoslo claramente, los gobiernos mexicanos no les ha caído nunca el 20 de lo que es realmente el problema del medio ambiente, ya no digamos de cambio climático o calentamiento global. Han tenido un escaso interés, ¿sí? Pero esos gobiernos ahora se ven como mucho más interesados que el actual gobierno, ¿sí? Hace rato se habló de tres gobernantes que tienen mucho que ver, de Bolsonaro, de Trump y de López Obrador. Los tres tienen en común una cosa. Dicen, el medio ambiente nos interesa mucho, pero en la realidad no les interesa, porque anteponen el medio ambiente a la situación económica. Y perdón, en una situación de crisis económica, si tú les ofreces a los trabajadores empleo, así sea en una carbonífera, así sea talando el Amazonas, o así sea haciendo el Tren Maya, o haciendo la locura de refinería de Dos Bocas, desmontando 400 hectáreas de manglares y selva, perdón, pero la inmediatez siempre gana. La inmediatez siempre gana. Entonces,
la característica de estos tres presidentes y de muchos otros populistas es ponerle a la gente la disyuntiva. En lugar de buscar una solución, si una solución, mira, todas las soluciones que se implementen alrededor de esto van a ser costosas. Y mientras más nos tardemos, van a ser más costosas. ¿Sí? Eso que ni qué. Si tú no colaboras para que la gente salga adelante, la gente en una situación de crisis va a proceder a desmontar árboles, va a proceder, mira, por ejemplo, este programa del presidente de la República, el presidente López, perdón que diga López porque como ya registró su nombre, si digo el nombre completo, a lo mejor pues tengo que pagar derechos. Entonces, este programa del presidente López de Sembrando Vida, pues ha dado pie a que se desmonten zonas, que se cambie todo un ecosistema para sembrar árboles, o sea, tiran árboles para sembrar otros árboles. Entonces, estos tres gobernantes tienen en común precisamente esto, tienen en común que están dándole prioridad a la cuestión económica en una situación en que la gente está muy angustiada por sus trabajos. Entonces, como que dices, es que yo necesito comer, yo necesito esto, ¿sí? Esta parte es terrible. Miren, el aeropuerto de los mamuts, ¿sí? Porque así debería llamarse el de Santa Lucía. Ese aeropuerto de los mamuts, pues es un absurdo en dinero, un absurdo en diseño. Bueno, y el tercer tema que quiero tocar es algo terrible. Por cierto, dicen varias organizaciones que están preocupadas por el medio ambiente que en los últimos 7 años se ha reducido el 60% del presupuesto de la Secretaría del Medio Ambiente, el 60%. En estos días, me parece que a principios de septiembre, no sé, creo que 40 o 50 organizaciones le mandaron una carta al Congreso, creo que fue el 10 de septiembre, no me acuerdo, le mandaron una carta al Congreso diciéndole, no pueden aprobar este presupuesto así como está, porque no le importa, es un presupuesto que no le importa el medio ambiente, ¿sí? El país hizo una contabilidad de las más de 100,000 palabras que ha dicho el presidente López en sus mañaneras, y la frase medio ambiente solamente ha sido pronunciada 0.007 veces. O sea, prácticamente nada. Ese es el interés que tiene esto. Pero el tercer punto que yo quería abordar es el interés de la gente. ¿Cómo vamos a mover al gobierno cuando a la gente no le interesa el tema? En una encuesta de octubre del año pasado, se decía que al 78% de los mexicanos lo tiene sin cuidado el problema del medio ambiente. ¿Por qué? Porque quienes estamos preocupados no hemos sabido comunicarlo y los gobiernos no les interesa comunicarlos. Esa es una parte. También hay otra encuesta a nivel mundial y dice que el 30% de la población mundial está muy preocupada por el medio ambiente. Pero cuando a esa gente le preguntas qué está haciendo, solo la mitad de esa gente está haciendo algo, ¿sí? Entonces, entre un presidente que está, decían que no había política. Bueno, pues la política es una política de palabras, pero no de hechos, como bien decía la doctora. Es una política de estamos haciendo cosas y somos muy importantes y no sé qué, pero en los hechos no se está haciendo nada. Y la gente no está lo suficientemente interesada para castigar con su voto o para exigir que esto se modifique. No es hacia el futuro, Gaby, es ahora. No esperemos a los muertos porque los muertos ya están sucediendo cada día. ¿Sí? Ya hay estadísticas de gente que muere por el cambio climático. Así es, Jaime, gente que muere y también ecosistemas con ello. Hace rato les decía yo de este presupuesto, de este aumento a la Secretaría de Turismo, pero haciendo también un poquito
referencia de que de este aumento el 90% se va a ir a la construcción del Tren Maya, que va a tener un impacto muy fuerte en el medio ambiente. Pero bueno, pues con todo esto que estamos mencionando, ya nos llegó el paciente de siempre porque nos estaba viendo sentadito en su sillón y ya se puso mal de tanta cifra y de que ahora sí ya le cayó el 20 de lo que puede pasar si no atendemos, le cayó una maceta, no, le cayó el 20 de lo que puede pasar si descuidamos el medio ambiente, le dio calentura, le dio calentamiento global y tenemos que atenderlo aquí en el quirófano de Revolución Democrática. Yo los voy a invitar y también voy a invitar a los ponentes del día de hoy a que me acompañen a ver qué podemos hacer por este paciente. Por favor, ayúdenme porque yo ya no sé. Ahorita regresamos, vamos al quirófano, por favor. ¿Pero qué doctor le recetó eso a este paciente? Hombre, mira que quitarle, extirparle, intentar cortarle el fondo para el cambio climático. El mero preciso. ¿Cómo que el mero? ¿Qué doctor es ese, oiga? ¿El de allá? ¿De allá? El de hasta arriba. ¡Qué bárbaro! Pero miren nada más cómo me lo dejó y le quita el fondo del cambio climático y me le atravesó aquí, le suturó un Tren Maya. Este paciente está mal. Mira nada más, tiene... Híjole, no, yo pensé que era COVID por la temperatura, pero no, es calentamiento global. Este paciente está mal. Por favor, doctores, ayúdenme. Doctor Jaime, ¿qué le puedo hacer a este paciente? Pues yo creo que hay que sedarlo y ponerlo en coma y esperar que tenga una buena muerte, porque yo ya veo pues muy difícil hacerle algo. Cualquier cosa que se le haga lo va a hacer sufrir más. Está muy extremo, doctor, ¿no cree? ¿Sí será, doctora? ¿Será necesario? No, yo pienso que, o sea, sí, efectivamente puede ser, pero yo soy todavía un poco más optimista, en el sentido en que, bueno, primero, lo que tengo es que aumentar los fondos. Aquí, claro, se nos está desangrando, pero tengo que aumentar los fondos a las universidades para seguir con la investigación en estas materias. Requiero de especialistas. No puedo desilusionar a los jóvenes, digamos, su ADN creo que todavía no ha sido tocado como para mutación, entonces yo aprovecharía en estos momentos en ver cómo involucro a los jóvenes, sobre todo a una cruzada. Yo le daría una terapia intensiva con medidas de adaptación, en donde yo invitaría a todos los jóvenes de México a, en estos momentos, saber cómo podemos y qué podemos hacer para evitar los efectos del cambio climático, y uno de ellos no es solamente sembrar vida, sino ser muy racionales en nuestro consumo energético y sobre todo ver cómo le hacemos para sacar adelante al país ante crisis económica, porque el cambio climático también es una de las cosas que le dañan mucho a la parte económica. Para mí es un asunto de economía, fundamentalmente, y tiene que ver también con agua. Hay que hidratarlo, hay que ponerle suero, hay que hacer una nueva política hidráulica para poder enfrentar esta crisis. Ahí está, pues gracias, doctora, porque si no me van a correr, si no saco a este paciente adelante, por favor, enfermera, me pasa el agua. ¿Ya escuchó usted? Las células madre para rejuvenecer también, y por ahí me guarda tantita, ¿no? Por favor, me guarda un poquito. Doctor Esteves, dígame también usted, ¿qué le recomienda a este paciente? ¿Qué le puedo hacer? Siguiendo con el tema de la hidratación, yo de inmediato le daría todos los electrolitos que necesita y pediría apoyos de fórmulas que ya se están produciendo en otros países para este tipo de enfermo con sobreexplotación y con ¿cómo se llama? Con contaminación de todos sus fluidos corporales. Si no saben los doctores que lo trataron, inmediatamente hay que despedirlos y traer a otros, ofrecer de alguna fundación que sí saben cómo enfrentar estos problemas, porque lo han hecho en Canadá, lo han hecho en Alemania, lo han hecho en Francia, lo han hecho incluso en algunas partes de Estados Unidos. Yo creo que estos doctores mexicanos, pues de plano, estamos viendo su incompetencia y su incapacidad. Necesitamos asesorarnos internacionalmente, si no, no va a ser el único paciente que vas a tener ahí, van a ser muchos más con el mismo problema. Pues eso es yo lo que no yo haría. Si se lo mandaron a Gatell este paciente, pero pues más o menos así le veo aquí, porque, híjole, hay que, no sé, cancelarle el fondo del cambio climático. ¿Y a quién se le ocurrió? De veras, qué barbaridad.
No hay que recetarle aquí, que se le cumple, aplíquele, por favor, enfermera. Cumplimiento de la ley, de esa ley para el cambio climático y de los acuerdos de París, oiga, por ahí habían guardados, por favor, también mándemelos para poder, a ver qué hacemos con este paciente, pues yo lo veo, una maceta para cada casa, pues sí, también podría funcionar. Pues, a ver. También una de las cosas importantes, efectivamente, en este caso tenemos una crisis de respirar. O sea, el COVID nos está diciendo que no podemos respirar. Entonces, ahora pues sí, tenemos que sembrar oxígeno. O sea, darle oxígeno, pero sembrar oxígeno con la protección de nuestras áreas protegidas, usar menos menos presión contaminante, pero en estos momentos nuestra lucha es por respirar. Nos lo dice la enfermedad global, que es el COVID, pero en estos momentos también es parte de la arista del cambio climático, de que nos estamos quedando sin una capa de la atmósfera, que es en donde se produce el oxígeno que estamos trabajando, que necesitamos para vivir. Así es. Aumentar la masa verde del planeta y del país. También, por favor, enfermera, anótelo, porque si no, se me olvida y luego me corren. Por favor, doctores, no se me vayan a ir, porque pues si algo sucede, yo los voy a necesitar, ¿verdad? Acuérdense que yo soy una humilde conductora que vino a ver qué puede hacer por este paciente, pero los expertos son ustedes, así que no se vayan. A cualquier hora nos hablas. Por favor, ¿qué les parece si mientras, en lo que dejamos aquí descansar este paciente para que no se nos muera, regresamos al programa? ¿Qué les parece? El cambio climático es una de las amenazas más grandes que enfrenta la humanidad y el caso de México es un ejemplo de ello. México es un país altamente vulnerable a los efectos hidrometeorológicos, a las sequías y a algunos otros eventos que se asocian con el cambio climático. Pero también es un país que contribuye con las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo el segundo emisor de estos gases causantes del cambio climático en América Latina. Enfrentar el cambio climático, sin embargo, requiere de una visión transversal en donde haya una colaboración y una participación de todos y cada uno de los sectores. Por supuesto, el sector energético es uno de los de mayor relevancia en cuanto a emisiones se refiere, pues la quema de combustibles fósiles, como es el carbón, el petróleo y el gas, son la principal fuente de emisiones que están generando este trastorno en el sistema climático. En este sentido, para México, el gran reto frente al cambio climático es lograr una transición energética que permita reducir las inversiones de combustibles fósiles y dejar la dependencia al uso y consumo de combustibles fósiles para transitar hacia fuentes alternativas para generación de energía y para otras medidas que puedan ayudar con esta transición. En este sentido, México requiere de una acelerada transición energética que lamentablemente con las políticas actuales se está viendo mermada. México requiere hacer no solo inversiones grandes en la transición energética, sino también en el ahorro, eficiencia energética y, por supuesto, trabajar de manera integral en sectores como el sector transporte. Es muy importante que hagamos una transición de la combustión interna en los vehículos hacia sistemas de movilidad eléctrica, pero sobre todo es muy importante que cambie el diseño de las ciudades para que se privilegie el transporte público, para que se privilegie el uso de movilidad no motorizada y por supuesto que se privilegie el aprovechamiento de espacios públicos y el acercamiento de actividades hacia ciudades más inteligentes, conectar más el trabajo con la casa y con la educación a círculos un poco más cercanos que eviten tantísimas horas desperdiciadas en el transcurso del tiempo. Ya, se acabó Revolución Democrática 2.0, nada más nos queda este segmento, pero recuerden que los espero aquí el próximo jueves, por favor, mientras disfruten de este programa, lo que queda de pero si no llegaron desde el principio, van a YouTube y ahí pueden encontrar y todos los programas que el Partido de la Revolución Democrática produce para todos y todas ustedes. Hemos llegado ya a la recta final, pero antes de las conclusiones me gustaría todavía aprovechar el tiempecito que tenemos con nuestras y nuestros ponentes del día de hoy. Por favor, maestra,
¿qué considera usted, cuáles considera que son los obstáculos y retos? Ya nos mencionaba usted algunos hace unos momentos sobre esta política del cambio climático en México. ¿Qué sigue, maestra? ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo lo que sí quiero es aplaudir. Hace poquito en el Instituto de Investigaciones Jurídicas tenemos un diplomado de cambio climático desde hace ya varios años. Lo coordina la doctora Rosalía Ibarra. Y me tocó hace muy poco, o sea, creo que hace 2-3 semanas, participar en este diplomado y tuve que hacer la revisión precisamente de cuál ha sido, sobre todo del programa de cambio climático 2014-2018, que bueno, supongo que deberíamos ya de tener la primera versión del 2000, por lo menos 2021 en adelante, el primer proyecto, pero creo que ni eso se ha podido realizar. Y bueno, y uno de los evaluadores en este caso es una ONG, el SEMDA, que inclusive lo pueden encontrar en línea, que ellos hacen la evaluación del programa especial de cambio climático y bueno, lo que se comenta es algo que ya se dijo aquí, pero bueno, primero, no se tiene documentado absolutamente ningún análisis costo-beneficio ni ningún otro tipo de metodología en donde se puedan establecer prioridades en este sentido. El diagnóstico del PEC también respecto del Sistema Nacional de Cambio Climático, porque contamos con uno de ellos y una comisión intersecretarial de cambio climático. Resulta que si le hemos dado dinero, pues quién sepa qué ha servido, porque tampoco hay ninguna coordinación y ningún resultado. El PEC, este programa, le llamamos a llamar PEC, tiene 193 líneas de acción, pero ninguna tiene presupuesto. Y entonces resulta que pues a ver quién las hace, ¿no? Y bueno, hay muchas más, ¿no? No existe un seguimiento puntual para el programa. Las pruebas y lineamientos y criterios de instrumentos de medición, el único que digamos es más o menos serio es el de la UNAM, el del programa de cambio climático y el Centro de Estudios de la Atmósfera, pero si hay en otros lugares algunos esfuerzos que tendríamos que tenerlos por lo menos en cada costa, por la situación que implica de cambio climático, la vulnerabilidad costera, pues no están coordinados, no se sabe absolutamente nada y sobre todo y fundamentalmente el caso de una política energética y de una política hidráulica sin tener en consideración las situaciones que en estos momentos se dan. Y yo nada más querría terminar en esta situación hablando fundamentalmente de las medidas de adaptación. Yo quiero imaginar, ante la crisis económica global, yo quiero imaginar un mundo un poco como la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, yo me iré inclusive hasta parte del periodo entre guerras, ¿no? Hay que recordar que hubo una crisis económica en 29 y que algo se hizo. He de decirles que, por ejemplo, en ese momento fue uno de los grandes logros de la humanidad que lo dio en Estados Unidos con este programa de reforestación del Valle del Tennessee que convirtió a una zona totalmente erial, o sea, porque era terrible, la convirtió en una de las zonas productivas más grandes del planeta, sobre todo para la producción de alimentos. A mí lo que sí me queda perfectamente claro es cualquier medida de recuperación económica a nivel global va a tener que pasar por tanto objetivos del desarrollo sustentable, los ODS, que en estos momentos tienen un capítulo, uno de ellos está dedicado al cambio climático y que a partir de ahí también va a ser a partir de medidas de adaptación. Si México no se sube a la parte adaptativa, que no se trata de sembrar árboles como sembrando vida, porque realmente con eso se siembra destrucción y muerte, porque sembrar en lugar en donde no es propicio, en realidad estoy causando más daño ambiental que lo que supuestamente voy a ganar. Pero sí tendría yo que pensar en cuáles son las medidas serias y el programa de adaptación que en México se requiere. ¿Por qué no hablo de las de mitigación? Porque tristemente mi dependencia tecnológica hace que yo no tenga que hacer nada, sobre todo y fundamentalmente porque inclusive la supuesta gasolina que en ciudades densamente pobladas usamos por razones de protección al medio ambiente, bueno, pues nos salen muy caras
y hasta las importamos. O sea, la importación de gasolina creo que tiene que pasar por es el primer tamiz para ver la política energética y las medidas de cambio climático. Y bueno, y aquí el gran ausente en toda esta historia, porque efectivamente sabemos que es un problema de toma de decisiones gubernamentales. Digamos, hay alguna conciencia, el caso de los jóvenes y ahora hasta adolescentes o casi niños que están tomando la bandera del cambio climático, la Gretel y muchos otros que están ya llamando a la atención en este sentido. Pero también aquí creo que una de las cosas que se va a tener que simbrar, y bueno, acabamos de firmar de alguna manera hace unas semanas el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, pues va a tener que ser el sector también, el sector industrial. O sea, resulta que el sector industrial y el sector de servicios tienen también que ponerse las pilas porque ante la crisis económica y sin subirse al carro para mí, de una recuperación sustentable, porque no creo que vaya a ser otra la salida, ni sería atractivo para ningún sector una salida frente al COVID que no sea sustentable. Creo que en estos momentos, pues lo que tendríamos que estar haciendo es preparándonos para poder realmente estar a la altura de los retos que van a implicar el poder salir primero de la crisis sanitaria, después de la crisis económica, porque con esto pues vamos a tener, espero yo, alguna experiencia para enfrentar lo que viene muy fuerte y muy pesado respecto a los efectos del cambio climático. Así es, doctora. Muchísimas gracias. Jaime Guerrero, ¿tú qué opinas? ¿Qué sigue? ¿Qué retos hay que enfrentar? Yo creo que el primer obstáculo es el presidente López, ¿sí? Ese es el primer obstáculo, porque cada vez que le mencionas que pues, es necesario instrumentar medidas medioambientales, él dice que está haciendo todo lo que se debe hacer y que lo hace maravillosamente, y pues yo no conozco a nadie serio que diga que es cierto, así de simple. Entonces, no va a pasar. Ojalá que pasara todo lo que dice la doctora, pero no va a pasar en los próximos 4 o 5 años, ¿sí? Así de simple. Yo he seguido mucho la trayectoria de algunos de los grupos sociales de tierra, no digamos la gente que está en las universidades hablando de medio ambiente, sino los grupos sociales que están defendiendo su agua, que están defendiendo sus bosques, que están defendiendo su territorio. Y yo ya perdí la cuenta del número de muertos que hay, ¿sí? Cuando se le plantea al presidente, oiga, presidente, pues acaban de matar, yo creo que menos de 2 semanas, mataron a 2 indígenas en Baja California. ¿Qué estaban haciendo? Estaban defendiendo su tierra, ¿sí? Yo ya perdí la cuenta. Y cada vez que se le pregunta al presidente, pues dice que son falsos ecologistas, que se están subiendo al carro, que en realidad están pagados por los fifís o por los conservas o por quién sabe qué, y son gente que pues luchó muchos años y terminó muerta. Yo ya perdí de veras esa cuenta. Entonces, no va a haber esos cambios mientras un gobierno nos conteste que está haciendo las cosas cuando en realidad no las está haciendo. Muchísimas gracias, Jaime. Maestro Esteves, por favor, yo quisiera preguntarle, tenemos aquí la duda, ¿usted ha escuchado sobre esta propuesta de la Alianza Mexicana de Gobernadores por el Clima? ¿Qué opina al respecto? Maestro, ¿nos puede compartir su opinión, por favor? Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Jaime, de que hay un obstáculo. Existen cada vez mayores niveles a nivel social y a nivel productivo. Quizá yo no conozca algunas de las experiencias que él menciona en algunos estados, y me gustaría saber en qué parte de Baja California sucedió eso de los 2 campesinos. Pero yo he estado trabajando mucho limitadamente a nivel regional en la formación de corredores ecológicos, uniendo lo más posible las áreas protegidas que ya existen. Logramos precisamente el gran triunfo hace 2 años de recategorizar una gran reserva que se llama Ajos Bavispe, que se nutre del río Aros, de
Chihuahua y que se forma el río Yaqui, que es el único río importante del estado de Sonora, y que entre paréntesis, pero esto no hay tiempo de platicarlo ahorita, precisamente de esa cuenca se pretenden obtener las fuentes de agua para los yacimientos de litio en el estado de Sonora, y de una manera muy, pues muy confusa y muy oscura y muy ambigua, como está sucediendo en este gobierno. No se sabe ni qué va a pasar ahí, pero los productores locales, desde ganaderos, agricultores y ejidatarios y mucha otra gente, pues está organizándose para hacer frente a la falta de una política congruente como la que pues debería de haber, y que yo, como lo dice Carmelita, estoy de acuerdo que todos esos conceptos que ella expuso pues son correctos, pero hay que luchar por ellos. Hay muchas trincheras de lucha. Independientemente de que las elecciones todavía en México las tenemos, pues hay que proponer productores como candidatos de los partidos que sean, pero que tengan opciones cuando menos regionales, para crear áreas destinadas voluntariamente a la conservación, para reforestar, para crear cosecha de agua rural, no nada más para uso urbano, y aumentar la forestación natural y la reforestación. O sea, si no se crea eso en los estados, en las regiones, en los municipios, no va a haber gobierno que nos resuelva el problema. Ni López ni ningún otro, como ya hemos visto que no lo han hecho. Ese renacimiento de posguerra del que ella hablaba, Carmelita, yo lo comparto. Y no hay un plan preconcebido, ni va a salir de arriba para abajo de las reuniones mundiales del medio ambiente, ni del cambio climático. Tiene que salir de la sociedad, no hay otra. Yo creo que somos todavía muy tribales y cada uno defiende su tribu, su grupo, y es capaz de cerrar los ojos a cualquier otra posibilidad que esté enseguida. Yo creo que lo que hace falta y lo que va a venir es un renacimiento más que una reconstrucción, en todos los órdenes. El concepto de desarrollo sustentable es correcto, pero hay que darle contenidos humanistas, de bienestar social y de desarrollo económico. Y yo creo que hay muchos empleos ahí que se pueden crear. Así es. Diferentes a los que correctamente decía Jaime, de que la gente se va primero, aunque vaya a tumbar ceibas o caobas o cedros de 500, 300 años, con tal de sembrar, no sé, papayas o cualquier otra cosa que se le estén proponiendo en Sembrando Vida. Pero bueno, es una lucha de ideas, de conceptos coherentes, holísticos, que entendamos que eso hay que bajarlo a nivel de la sociedad y trabajar por todas las fuentes posibles. Me acabo de encontrar este librito yo, que no conocía, sobre el cambio climático, elaborado por Julia Carabias, Sarucán y el maestro Molina. Es muy buen trabajo, es del Fondo de Cultura Económica, y yo creo que hay que divulgarlo lo más que se pueda a nivel de los grupos partidistas, sociales o académicos, para que los jóvenes conozcan un ABC que está aquí bastante claro sobre el tema. Digo, no es propaganda, simplemente lo acabo de conseguir hace 2 o 3 días y me lo estaba macheteando para esta invitación, y bueno, algo aprendí, pero a mí está muy bien, muy didáctico en lo global, y tiene la parte de México. Compártanos, por favor. Clara, sí, como no, les mando los datos es del Fondo de Cultura, y bueno, son 3 mexicanos que yo creo que no tiene caso que yo les diga quiénes son, pues son 3 ejemplos que siguen luchando, cada uno desde su trinchera. Es lo único que puedo decir ya hasta este nivel de la conferencia, de la reunión, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Yo creo que tenemos que tratar todo un programa para analizar este libro que usted nos está recomendando, así que por favor háganoslo llegar para que
producción tome nota y podamos agendar un programa y hablar sobre el libro. Lamentablemente, bueno, pues ya llegamos a la parte final, por lo que voy a pedirles que a razón de 1 minuto, por favor, me regalen la conclusión para el día de hoy, algo que quieran comentar rápidamente. Por favor, maestra, ¿podemos comenzar con usted? Bueno, yo precisamente pensaría en que creo que ahorita ya conociendo el problema y sabiendo todo lo que sabemos de cambio climático, creo que nos tenemos que centrar en la solución. Y para mí, pues ya empezar a construir la reconstrucción nacional y tal y como dice Patricio, la reconstrucción local, ¿no? El cambio climático tiene la oportunidad de estar siendo visto también desde otros ángulos, también a nivel global. Y creo que hacer sinergia sería importante en este sentido. Y pues aquí esperar que en el próximo programa nacional de cambio climático contemos ya con un programa que se incorpore ahí con medidas de adaptación y mitigación, la forma en que tenemos que salir adelante después de la crisis sanitaria y la crisis económica. Gracias, maestra. Jaime Guerrero, por favor, tus conclusiones, ¿algo que agregar? Mira, nada más decirte que entre 2012 y 2019 estaba yo buscando los datos. Se registraron 83 asesinatos de campesinos e indígenas que estaban defendiendo su territorio, su tierra, su agua, etcétera. 83. No se han resuelto, según la información, más de 20. Sí, el año pasado hubo 36 ataques con diferentes resultados contra este tipo de defensores. La gente se organiza, pero a veces los gobiernos no están de su parte, porque del otro lado hay fuertes intereses económicos, fuertes intereses incluso corporativos, y que me parece que son son una cosa que hay que tener claro. Sí creo que los gobiernos no han hecho lo suficiente, y este gobierno menos que los anteriores. Sí creo que tiene razón Patricio, el cambio también tiene que empezar por organizarse a la gente, tenemos que proteger a esa gente desde donde estemos. Gracias, Jaime. Maestro Esteves, por favor, sus conclusiones, ¿algo que quiera agregar? Pues yo creo que ya se han dicho cosas muy claras por todos. Me da mucho gusto haber compartido esta tarde la conversación, muy fructífera y muy educativa para mí. Yo creo que el corredor del norte, por decirlo así, desde Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, que ahorita está sufriendo una tremenda sequía. Si esta sequía se prolonga y se sigue manejando el problema con los errores que estamos viendo por parte del gobierno federal y la Conagua, no va a haber suficiente agua para las siembras en los lugares que las cuencas hidrológicas de estas zonas alimentan su caudal, concretamente Sinaloa, Sonora, Chihuahua y los estados de estas regiones. Entonces, todos esos productores, y lo quiero decir muy claro, lo de Chihuahua es un ejemplo de lo que pudiera venirse si lo organizamos mejor para poder prever con acciones concretas una unidad, ya no solo de gobernadores, sino de productores. El cambio climático está en movimiento, no está parado, no sabemos todavía los caprichos que nos esperan. Entonces yo quiero decir simplemente basarme en esos hechos para plantear cuando menos de esta región las posibilidades que veo. Y por último quiero aprovechar, no quisiera pensar que ahora con esta decisión vaya a afectar más todavía a los centros de investigación que se dedican al tema que estamos tratando. Yo creo que es el momento que los hombres de ciencia, los académicos y los que están sufriendo esta amenaza, pues protesten y hagan una manifestación de todos los
que esté a todo su alcance física o escrita para evitar que se siga desmantelando la investigación científica seria en materia de biología y de medio ambiente y de la naturaleza y de los recursos hidráulicos, desde luego. Así es, maestro, el de ciencia, el de cine, y creo que eran por ahí de 100 fideicomisos. Deberían de estar haciendo un plantón ya en este momento y no los veo. Pero desde ya, así es, maestro. Así es. Pues le agradezco, aprovecho que estoy con usted, le agradezco mucho, maestro, su participación y su tiempo para el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Maestra María del Carmen, le agradezco de verdad su tiempo, la dedicación. Gracias por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias por la invitación. Fue muy aleccionador. Claro que sí. Por favor, Jaime, tienes que volver también aquí a tu casa, Revolución Democrática. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Sí, yo quisiera darle las gracias a la doctora y al maestro Esteves, bueno, a ti desde luego y al programa. Yo dije que no era un experto, sé algunas cosas, pero pues no soy un experto de ninguna manera como ellos. De todas maneras, gracias por la invitación. Pero eres un excelente periodista, un excelente escritor y por supuesto que siempre tienes la espada desenvainada para hablar de este y de cualquier tema, Jaime. Muchísimas gracias. No sé si es bueno eso. Muchísimas gracias, Jaime. Claro que sí. Estás siempre atento para poder platicar con nosotros sobre este y sobre cualquier tema. Gracias, Jaime. Gracias a los tres. Mucho gusto en haberlos tenido el día de hoy en Revolución Democrática 2.0. Y gracias también a todas y todos ustedes que hacen posible este programa con sus comentarios. Continúen compartiendo el programa, por favor. Y sobre todo, no se pierdan el próximo jueves Revolución Democrática 2.0. Yo soy Gaby Juárez. Ya saben que a mí me encanta estar aquí con ustedes. Nos vemos el jueves.